Buenos días desde Montreal. Bienvenidos a este tercer día de conferencia de la 24ª conferencia de la WIPES de promoción de la salud, que habla de políticas de la salud. Buenos días a Montreal y bienvenidos para al tercer día de la 24ª conferencia mundial de la promoción de la salud. Bienvenidos a este tercer día de la 24ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la WIPES, que tiene el tema Promover políticas para la salud, el bienestar y la equidad. Para este tercer día, el tema de nuestra conferencia es innovar. ¿Qué queremos decir con esto? Innovar es deshacernos de los hilos entre las disciplinas y la sociedad para poder comprender al mundo mejor. También es atrevernos a salir de nuestra zona de confort para aceptar otros puntos de vista que son diferentes a los nuestros. También es escuchar a otros atentivamente, abrir nuestros horizontes para buscar el potencial de la promoción de la salud. Y los ponentes del día de hoy tienen mucha experiencia en cuestiones de innovación. El primero de este día, lo mencionamos ayer, este participante no se pudo presentar ayer, pero hoy nos acompaña en Montreal Madalitso Fidi, que es sociólogo africano y que tiene un doctorado en estudios avanzados en Johannesburgo. Sus estudios hablan de racismo, la desigualdad. También ha sido becario en 3 ocasiones de la Next Generation of Social Science in Africa, financiado por el Social Science Research Council, Nueva York, en Estados Unidos. Madalitso tiene la palabra. Gracias por esta presentación tan cálida. Gracias también por darnos esta oportunidad de hablar en estos enfoques para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Estaba muy emocionado de haber sido invitado a esta reunión. Y la primera carta me pedía que hablara yo de racismo, descolonización y salud desde el punto de vista mundial, para inspirar a la comunidad, para ayudar a las comunidades y a los activistas en el mundo. Más adelante se me dio un tema para la reunión de hoy, que es liberarse y salir más allá. Yo he nombrado a mi discurso el espectro de la raza en las respuestas globales de la COVID-19, futuros alternativos marginados. Y esto muestra cuál es la verdad del racismo, la descolonización y la salud. No puede abstraerse de las prácticas colonialistas y que se encuentran en los sistemas de salud. Al inicio en la pandemia vimos que la COVID era una enfermedad respiratoria y que sería proporcional, seguidos los patrones de lo que algunos llaman con el derecho universal de respirar. Pero las desigualdades basadas en género, raza, casta, clase, regiones, geografía, hay que considerarlas. Y yo me hice las siguientes preguntas. ¿Cómo puede una comunidad de profesionales de la salud, académicos, activistas, crear ideas y conceptos para la imaginación de un régimen sanitario mundial postimperial? Segundo, ¿se pueden imaginar futuros alternativos si el control monopólico del poder, los procesos científicos globales y el régimen de conocimiento se enmarcan en torno a una lexicografía problemática de un proyecto totalizador eurocéntrico de lo que significa ser un ser humano? Por último, si hay un
un consenso científico sobre la necesidad de futuros alternativos. ¿Qué tipo de conocimiento o conocimientos se necesitan para lograr un orden liberado postimperial? La ubicación de esta conferencia no es una coincidencia. Hace más de un siglo, Montreal fue el lugar de un evento muy especial porque ayuda a posicionar el colonialismo. El 16 de octubre de 1969, unos estudiantes interrumpieron la sesión de los estudios africanos de la Comisión Africana en Montreal y en presencia de más de 1,000 gente que atendía, que asistía, los embajadores y los asistentes castigaron estos actos y se condenaron los actos racistas que ha afectado la definición de la organización y la vida de los africanos. Declararon la conferencia suspendida hasta que se resolvieran los problemas. Uno pensaría que este debate no tiene nada que ver con los debates actuales de la COVID-19, la salud, la descolonización, etcétera. Pero mi objetivo aquí es subrayar la importancia de dichos debates al proporcionar información sociológica sobre la raza, que nos dice que las prácticas colonizadoras deshumanizan a los otros y que esto se traduce en el enfoque que tenemos con respecto a la salud, sobre todo en la pandemia. La relación entre la ciencia, la pandemia y la sociología ha sido muy intricada desde el inicio. Pero ¿qué es exactamente el racismo y la modernidad colonialista? ¿Y cómo estas dos cuestiones se pueden manifestar con enfoques mundiales científicos para la respuesta de las pandemias? La raza como como concepto se le conoce como la edad de Europa. Y aquí también queremos decir, como Hermann Hesse dice, no es un lugar geográfico en un mapa. Es el grupo de personas que viven juntos en un territorio definido como Europa. Los territorios de Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda le pertenecían a Europa. Aquí el título de Europa se refiere a la unidad de una vida espiritual, actividad, creación, con todos sus intereses y tareas para el beneficio de ciertas organizaciones, instituciones. El racismo no es solo un discurso, es una práctica que produce ciertos conocimientos de los colonizados y que explota esta práctica de dominación, de reestructura, de tener una autoridad del colonizado. La modernidad colonialista, por otro lado, se refiere a un proyecto totalitario de dominación sin consentimiento que se establece a través de instituciones draconianas, instituciones eurocéntricas norteamericanas que fuerza la manipulación y que busca dominar en la sociedad, la cultura, los valores que influencian el conocimiento científico mundial. Se hizo para la supremacía blanca, como el filósofo Mills articuló en sus trabajos. El contrato racial produjo una política que las instituciones buscan
preservar, separando las razas, sobre todo a las personas afrodescendientes, definiendo a estas personas no blancas como inferiores. La definición de la identidad blanca se cimentó con programas anti-inmigrantes como en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Haití, y ustedes conocen lo demás. El sociólogo Meg McGovern dijo que la supremacía blanca y la raza dice que era necesario colonizar y expropiar, explotar a las personas que eran colonizadas. En las colonias, estas injusticias de dominación produjeron un sistema de creencias, de imágenes que afectan a la humanidad en donde quiera que estén. Los descendientes de la modernidad estaban vinculados con esta arquitectura violenta a partir de la economía de la plantación, los trenes transatlánticos, que se erigen ahora como los cimientos del capitalismo blanco. El filósofo alemán Karl Marx menciona el capitalismo como la explotación del mundo, y esto nos da un contexto adecuado para entender el racismo. Utilizando a Marx y a Smith, estas ideologías del racismo son la traducción de prácticas inhumanas que se basan en relaciones desiguales que deshumanizan y reducen a las personas colonizadas en gente menos que humanos. El racismo, entonces, es deshumanizar a las personas como práctica que eleva a los europeos o a los blancos por arriba de toda la humanidad. Este es el resultado de quien perpetúa injusticias al culpar a las víctimas. La raza es la máscara de clase. Y con estos antecedentes, ¿por qué es tan importante que nosotros que tenemos que entender la pandemia y su historia? Algunas veces es un hecho olvidado que lo que dicen los filósofos Kant, Locke, Hume, que se especulan la inferioridad de los negros, entre otras cosas, y lo atribuyen a la biología, al clima, a los gobiernos déspotas y a la ignorancia de las virtudes cristianas. La Iluminación consolidó ciertas ideas de raza y biología que encontraron su expresión en el léxico de el medio militar y cómo se entienden las pandemias. Y en Europa se infantiliza esta raza negra, como por ejemplo con la frenología y la genética. Hay filósofos que hablan de que hay evidencia desde hace mucho tiempo de este racismo científico. Es sabido que la raza categoriza todos los humanos, descendemos de una, y los negros son los principales. Tenemos que encontrar nuestras raíces, y se dice que en ciencia, lo que es médicamente adecuado para un paciente que tiene una enfermedad específica puede ser adecuado médicamente para los otros seres humanos que sufren de esta enfermedad. De no ser así, la ciencia no podría legitimarse como ciencia porque iría en contra de esta objetividad. ¿Cómo podemos crear prácticas y discursos que no sean divisivos?
Es importante recordar que la objetividad de la ciencia excluía a los africanos o gente de color. Y en caso de estos seres humanos, la medicina les negaba la agencia y adoptaba la ignorancia para continuar el racismo. Como dijo el doctor Sumner Cartwright, los hábitos de los negros eran el resultado de su imaginación y su ignorancia, y que había que aceptarlos y que esto era algo científicamente válido. Las respuestas de la pandemia, seguidas de estas ideas del siglo XIX que nos crean problemas, y la pandemia se le refirió como el virus chino, de acuerdo a la supremacía blanca y al líder del primer mundo. En los Estados Unidos, los indígenas americanos tuvieron las tasas más altas de mortalidad por COVID-19, 2.9 veces más que otros grupos étnicos. El CDC contabiliza las muertes y de los grupos minoritarios y que pueden ser mucho mayores que de los blancos. Esto es a partir de abril del 2022. 142,000 afroamericanos han perdido su vida como resultado de la COVID. 130,000 más o menos muertes, de acuerdo a los datos, que es un 74% menos. Sin embargo, los afroamericanos representan el 14.3 y el 12.6 de la población, con el 14.3 de las muertes. La mayor parte de los miembros de esta comunidad afro, aún si dudaban en vacunarse, no sabemos si debemos culparlos. Un estudio de 600 hombres negros, 399 con sífilis, 201 que no tenían la enfermedad. Estos participaron con consentimiento, y su consentimiento no fue solicitado. Se les decía que se iban a tratar por enfermedades de la sangre. Anemia, sífilis y fatiga era lo que se estudiaba. Se les daba a los hombres servicios de salud gratuitos, pero no se les informaba. Y esto se incluye en el proyecto del Estado-Nación. Y esto es muy problemático, considerar a la raza o a la racialidad como parte de las políticas de inclusión. Hay grupos muy afectados, y esto es porque se deshumanizan, como los negros, los inmigrantes, comunidades que no son blancas, se ven mucho más afectadas por la pandemia en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en la India, en Brasil incluso. Judith Butler, la investigadora americana, desafía este concepto, y ella dice que hay algunas de las maneras en las que hay unos cuerpos que son más importantes que otros cuando estamos en situaciones de crisis. Es importante considerarlos porque estos conceptos facilitan una manera de entendimiento más sofisticada para entender cómo unas personas pueden tener más reconocimiento y poder que otras, que hace que unas personas sean más importantes que otras y que se les dé mayor importancia, y para poder reconocerlas hay que reconocer un cuerpo como humano y viviente antes de reconocer un cuerpo aunque no tenga vida, y asegurarnos de que la validación de la vida y la pérdida
sean reconocidas. Y lo que nosotros vimos en la pandemia nos revela el hecho de que las muertes o los cuerpos blancos y los cadáveres negros. En la realidad no es muy diferente esta cuestión. En Sudáfrica, en el país en donde crecí, la COVID-19 fue una pandemia de capitalismo racial debido a los efectos que sufrieron las mujeres, las personas a las que se les consideraba inferiores, a quienes sufrían las consecuencias de este colonialismo en esta arquitectura de los sistemas de salud y políticas públicas. Uno de los sufrimientos de África es de proteger a nuestras propias personas primero en este tipo de racismo. Y esto nos ha hecho pensar y repensar en el futuro. Hace más de un siglo, en Montreal, se perdió la oportunidad de la descolonialización y no puede haber futuro sin descolonialización. Hay quien sugiere que esto es un proceso de reorganización del mundo para que un nuevo mundo pueda surgir. Y también quiero hablar de 4 cosas que debemos de considerar para estos nuevos futuros. 1 es que tiene que existir que el ecocidio sea parte central de lo que nosotros pensamos como un futuro. Lo segundo es abandonar una conceptualización eurocéntrica de la humanidad y de su jerarquía racial en la modernidad. La tercera es disolver la mercantilización y un régimen de derechos de propiedad intelectual que privilegie al capital y a las compañías farmacéuticas grandes, especialmente la formación o la creación de políticas públicas o las respuestas a las vacunas, por ejemplo, para la COVID y su producción. Finalmente, creo que debemos impulsar un proyecto emancipador que defienda un orden mundial postimperial. Y esto hará que nos preguntemos si debemos crear nuevos regímenes, nuevos valores que privilegien la comunidad y que haya un nuevo contrato social a partir de la posición de quienes han sido definidos como inferiores y colonizados para que ellos puedan forjar sus propios futuros. Y en cuestiones sanitarias o de salud es crear sistemas que exijan reparaciones mundiales de salud y que la justicia sea distribuida igualitariamente. Muchas gracias y espero que podamos compartir un poco más adelante. Gracias. Gracias, Malicho. Nuestra siguiente presentadora o presentador es el señor Sandro Galear, que estará con nosotros de manera virtual. Él es un innovador en epidemiología. Él es también muy renombrado en LinkedIn y es uno de los especialistas más grandes del mundo. Nacido en Malta, ha trabajado como médico de campo para Médicos Sin Fronteras y ha ocupado puestos académicos en la Universidad de Columbia, la Universidad de Michigan y la Academia de Medicina de Nueva York. Él es defensor de la equidad para otros, una voz destacada en la sanidad urbana.
Tiene la palabra, Sandro. Gracias. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Es un honor haber sido invitado. Gracias por permitirme compartir el estrado con estos ponentes. Y creo que unos de mis comentarios van a relacionarse con el ponente anterior. Quiero hablarles con respecto a este concepto de reescribir la narrativa de la salud. Creemos sí que la COVID puede ser un momento de crisis que nos dé oportunidades. Y aquí quiero ofrecer 3 maneras en las que nosotros podemos llegar a esto. Pero antes de hablar de cómo podemos reescribir esta narrativa, quiero hablar de los fundamentos de mi teoría. Hay 3 premisas que son muy importantes y con las que estamos muy claros y con las que podemos avanzar en esta conversación a nivel mundial. Voy a hablar de cada una por separado. Voy a empezar con el hecho de que la salud es un valor universal. Y sé que en una reunión como esta, uno de los peligros es que estamos juntos y podemos pensar de manera similar. Y creo que hay que ser muy explícito para decir cuáles son nuestros valores y podamos entender cómo podemos traducirlos a escala mayor. Entonces, la OMS dice que el disfrute más alto del nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, creencia política, condición económica o social. Como especie, nosotros hemos hablado ampliamente estos conceptos en documentos que nos pueden ayudar a entender la salud como un valor universal. Y cómo el público piensa sobre la salud es diferente. Bueno, aquí hay una encuesta, esta es de los Estados Unidos, en donde la salud siempre es la primera o la segunda inquietud de la gente. Esto es en elecciones, en tiempos de elecciones, encuestas con conocimiento. Sabemos que debemos de considerarla, de mejorarla. Y esto nos da la oportunidad de ver cómo podemos llevar a cabo esta mejora. La segunda, y ahora vamos a ver el vínculo con la conferencia anterior, y es que la salud está vinculada a los activos de promoción de la salud. Aquí lo que mostramos es la oportunidad y el lugar en donde uno nació, de acuerdo a la oportunidad. Tenemos la expectativa de manera vertical. Entonces, donde uno nace, nos va a dar ciertas expectativas de vida. Y esto se traduce en nuestra salud en el transcurso de nuestra vida. Y estos activos son muy variados, son financieros, físicos, raciales. Y aquí se muestran activos raciales de la población de los Estados Unidos dividida en 2 grupos. La verde es la de mayores recursos, la otra es de menores recursos. Y aquí vemos la diferencia de cuestiones cardíacas, de salud, comparadas las personas con mayor riqueza con menor riqueza. Los activos también reflejan los activos y bienes sociales. Aquí, por ejemplo, vemos las muertes por accidentes de la ruta. Y esto muestra que hay activos normativos sociales, por ejemplo, el hecho de manejar autos más seguros. Estos activos protegen nuestra salud. Y de manera fundamental, pensar en los activos deja en claro que estos no se distribuyen de manera igualitaria y los activos que definen la salud están fuera del sector de la salud. Este punto es importante. Muy a menudo, cuando hablamos en activos, empezamos a ver cómo mejorar el sistema de salud.
pero los activos que alivian la pobreza, la falta de una vivienda y otros, por ejemplo, ver que la gente tenga parques para entretenerse, esos activos promueven la salud. Y en caso de crisis como lo de la COVID, los grupos con menor acceso a los activos son quienes cargan la parte más grande de la crisis, como indicó el orador anterior. Y aquí vemos la COVID en Estados Unidos, en diferencia en origen, raza y sexo, y eso se ve que la esperanza de vida para los hombres de color no hispánico fue menos de 3 años. La brecha que existe en la esperanza de vida y en su disminución muestra cómo los activos diferenciales tienen un efecto. Entonces, la primera premisa es que la salud es un valor universal. El segundo, que la salud es inextricable de los activos de promoción de salud. Y el tercer punto es que la salud es un medio y no un fin. Esto es muy importante y muchas veces lo olvidamos. Nuestro trabajo es crear la salud para la mayor cantidad de personas, para que puedan ellas vivir su vida. El logro más importante de la especie humana en los últimos 150 años fue doblar la esperanza de vida, duplicarla. Los hombres como especie, al principio esto estaba en media 35 a los 40 años de vida y luego en 150 años pasamos a una esperanza de vida de 80 años. Esto es extraordinario y le ha dado a toda la especie la oportunidad de vivir de una manera diferente que lo que habíamos hecho en 1500 años anteriores. Pero eso no se hizo para que la gente pudiera estar saludable. La gente puede vivir, pero no necesariamente sano. La salud es que la gente pueda hacer con la salud lo que ellos quieran. Me parece que esto es una sutileza importante que influye cómo hacemos lo que hacemos al pensar la salud. Teniendo estas tres premisas en mente, yo diría que en el tiempo de COVID deberíamos reescribir el guión sobre la salud. Y creo que podemos hacerlo sentándonos en tres cosas. En primer lugar, necesitamos una mejor conversación sobre la salud. ¿Qué significa esto? La conversación global sobre la salud, y esto se aplica en Estados Unidos, donde vivo, en Canadá, donde se lleva a cabo la conferencia, y también en todo el mundo. Cuando se habla de salud, hablamos de la atención de la salud. Ahora, si siguieron mis premisas, la atención de la salud tiene muy poco que ver con la salud. Es importante, pero no alcanza para lograr la salud. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente, cuando esto se ve en 8 países de diferentes niveles de ingresos, cuando se le pregunta a la gente qué causa principalmente su salud, la mayoría de la gente marca el sistema de salud, de atención de salud. Pero el área que se indica menos es la política, solo 3,3% lo indicó. Ahora, si yo lo hiciera, yo pensaría que la política es más importante que nada más. Esto demuestra que la conversación sobre la salud está lejos de donde tiene que estar para apoyar una visión que se base en mis tres premisas iniciales. En los Estados Unidos, la conversación sobre la salud se dirigió a un enfoque basado en el individuo y en el sistema de salud. Esta diapositiva puede parecer un poco compleja, pero es de un informe de cirujanos generales publicado en 2021. Y aquí, si empezamos desde la parte inferior, la parte de violeta o marrón, dice el orador, son las cosas que se utilizaron. Perdón, es el rojo, no el violeta. Dice, habla de saneamiento, seguridad, detección de epidemia y control. Ahora, si pasamos a las partes violetas, antibióticos, ADN, mejores hospitales. En la parte superior vemos la conversación pública y lo que se ve, la línea marrón, esto tiene una trayectoria
historia hasta los 50 y los 60, hasta que aparecen los puntos violetas que empiezan a subir. Entonces, al principio, la conversación de salud era dominada por otros temas y en los últimos 50 años se ha visto dominada por una visión muy individualista y médica de la salud, lo que dificulta entablar una conversación que exija ver la salud a través de un lente que busque mejorar la salud de la población. Cuando se miran los libros de salud, esto corresponde a una búsqueda en Amazon, hay libros excelentes, pero todos se cuentan a través de una perspectiva de curación. Algo que tenemos que hacer en primer lugar es reescribir el guión para que la conversación pública reconozca que lo que vemos las personas que estamos en esta sala es lo que realmente importa. En segundo lugar, es un esfuerzo serio, y es exactamente lo que dijo mi colega. Necesitamos un esfuerzo serio para reescribir la salud que asegure que los activos generen salud para todos. Esto es más fácil de decir que hacer. Aquí tenemos una definición de salud, de equidad. La equidad describe la asignación justa de recursos según la necesidad, de una manera que las diferencias prevenibles en los resultados de salud se minimicen y que el acceso sea justo. Leí lo que estaba en rojo. Supongo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero es difícil ver cómo esto puede alcanzarse. Cuando se ve la desigualdad de la riqueza y el ingreso a nivel global, el 1% del mundo controla del ingreso, controla la mayoría de la riqueza. En Estados Unidos, cuando vemos el ingreso en los últimos 40 años, el ingreso corresponde al 20% más rico de la población, el 80%, como presenté antes. Para el 80% que es más pobre, el ingreso es mucho menos. Y cuando se combinan estos activos por raza, se ven mayores diferencias. A la izquierda tenemos el ingreso, a la derecha la riqueza, tenemos familias de raza blanca y de raza negra, y las blancas tienen el ingreso un poco superior, pero en la riqueza la diferencia es enorme. Cuando reconocemos que los activos son inextricables de la salud y que hay desigualdades muy arraigadas en diferentes dimensiones, se torna imposible no pensar en que la conversación sobre los activos y las reparaciones a través de un método distributivo. Este es un artículo de mi colega Mary Bassett que nos habla cómo las reparaciones son una prioridad de salud pública, porque hay que reconocer que las disparidades de activos entre negros y blancos están relacionados con la salud. Nos indica que debemos igualar la parte de los activos para mejorar la salud. Hay muchísimos movimientos que se alinean en esta dirección. Vemos protestas civiles en Estados Unidos que hablan de igualdad de género, de clima racial y otros. Pero la equidad de salud global significaría tener un mundo en el que la salud se distribuye de manera equitativa entre los países. Y yo creo que esto no puede lograrse si no pensamos en la distribución de los activos. Uno de los desafíos de hablar y pensar de esta manera es que a uno lo pueden marginalizar en etiquetas políticas no populares como socialismo. Y es importante decir que esta deliberación no está vinculada necesariamente a modelos económicos específicos. Y el modelo de mercado, que es el dominante, puede adaptarse para lograr algunos de estos objetivos. Por ejemplo, la libertad y
su socio, la empresa libre, regulados de manera adecuada, son la respuesta, no mediante capitalismo, sin frenos ni capitalismo de otra manera, donde las empresas usen el gobierno, las reglamentaciones para mantener su posición o fortalecer su mano. Porque si Jamie Dimon, el jefe del banco más importante, existe una apertura en el momento en el que las cargas de la equidad de salud global se están reconociendo en todos los niveles y presenta una oportunidad de cambiar la conversación para alinearse incluso algunas ideas que parecerían inalineables. Y en último lugar, porque creo que quienes estamos en salud pública y ciencias, que no analicemos nuestras acciones, sino que más bien veamos cómo podemos actuar mejor para cambiar la conversación de la salud. Estamos saliendo de la COVID de una manera en la que nosotros en la ciencia hemos sido parte del problema de la COVID, porque no vimos la salud de la manera correcta y olvidamos que la salud es un medio y no un final. En la pandemia, una de las cosas que se dijo una y otra vez fue sigan a la ciencia. Y esto sugiere que la ciencia tiene respuestas binarias sencillas. Por supuesto, los temas que estamos deliberando, si hablamos en serio para promover la salud de todas las poblaciones, cerrar las brechas de salud y hacer esto cerrando las brechas de activos, debemos reconocer que se trata de consideraciones políticas difíciles para la sociedad y debemos ofrecer una respuesta con matices y madura. Sabemos que cuanto más uno maneje, mayor será la posibilidad o la probabilidad de morir en un accidente de auto. Este es un análisis que dice que el número de muertes en rojo aumentan según aumenta la velocidad. Sabemos que esto lo indica la ciencia y quienes estamos en la ciencia, para mí, tenemos una opción. Podemos decir que hay más muertes porque uno va más rápido, por lo tanto los límites de velocidad en todo el mundo deberían ser de 20 millas por hora. O podemos decir, vamos a producir la ciencia que documente las consecuencias del aumento de velocidad y participaremos así en la conversación global sobre beneficios y desventajas, pero nunca vamos a crear un zoológico de seres humanos en los que los protejamos de ellos mismos. Y yo sugiero esto como algo muy importante, porque si lo hacemos perderemos credibilidad y hemos perdido bastante credibilidad durante la COVID. Por ejemplo, en nuestro enfoque a la COVID, al endosar a las ciencias, por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas. Estos cierres de escuelas tuvieron muchas pérdidas de aprendizaje en muchos temas, sobre todo cuando hay niños de color, niños de sectores de menores ingresos. Y aquí se ve la pérdida de aprendizaje con el tiempo según los niveles de pobreza. Vemos ahora la reacción de la sociedad. Ahora se ha expresado una pérdida de confianza en la salud. ¿A cuántos establecimientos privados que ahora adoptan sus reglas de uso de mascarilla y de distanciamiento? Y antes de la pandemia hubiera sido imposible pensar que las instituciones privadas tuvieran sus propias guías que no siguieran las normativas del sector de salud pública. Y esto se da porque perdimos credibilidad gracias a nuestra visión binaria del mundo. Y fue esta visión binaria que nos llevó a adoptar las políticas de cero COVID. Y también estas políticas, por ejemplo, de cero COVID en China causaron muchos confinamientos, sobre todo según algunos partidos políticos. Y esto no es correcto y en la ciencia deberíamos formar parte de impulsar una nueva visión del mundo en el que la ciencia forma parte de una conversación pública más amplia que quiere crear la salud como un medio y no como un fin. Esto ya se ha presentado en algunos documentos en los que se habla de la evidencia adecuada para la política, la evidencia de tratar las preocupaciones normativas
clave que tenemos evidencias que se construyen de maneras para tratar y evidencias que se aplican al contexto local. Y la evidencia interpretada en cualquier forma posible tiene un subconjunto de la evidencia interpretada en formas útiles para tratar las preocupaciones normativas. Debemos para esto reconocer que la conversación debe llevarse a cabo en el contexto de las premisas subyacentes de la salud como un valor universal, como un medio y no un fin, y como la salud como un elemento inextricable de la conversación sobre activos. Ahora, yo creo que la COVID presenta una oportunidad, y es que solo una crisis produce cambio real. Cuando una crisis se produce, las acciones que se toman dependen de las ideas que están alrededor. Creo que esa es nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable. Nosotros debemos desarrollar ideas para reescribir el guión de la salud, y en un momento de crisis se presenta una oportunidad. A mí me gusta esta crisis porque, como dijo Milton Friedman, el padre de las políticas que informaron la evolución del modelo de mercado y que han causado muchos de los desafíos a los que aquí nos referimos. Es importante que aprendamos de todas las perspectivas. Y creo que su noción de Freeman, de que estaba creando ideas hasta que pudiera cambiar el mundo, se puede aplicar a lo que nosotros queremos hacer. Y con esto me detendré. Gracias. Tengo el placer de presentar a nuestra tercera oradora, Mumilak Kakak, de las tierras del norte de Nunavut. Estuvo en el Parlamento, pero ahora ha dejado su rol como miembro del Parlamento para ser activista. Es un modelo y una voz para mujeres y niñas a nivel local y global. Expresa opiniones sólidas sobre las preocupaciones indígenas tradicionales, sobre la sociedad, la tierra, la tradición y la autonomía. Habla para causas críticas, incluidos los derechos de las mujeres, y también trata y defiende y aborda los temas de cambio climático. Nos invita, como promotores de salud, a reconocer la historia verdadera de las tierras indígenas y con esa sabiduría actuar de manera correcta en nuestro mundo y implicar e iniciar tecnologías e iniciativas que respeten ese conocimiento. Mumilak. ¿Quién escoge la música? Siempre me he preguntado eso. Gracias. Buenos días. Buenos días al mundo. Gracias por compartir este tiempo y espacio conmigo. Trato de aprovechar las oportunidades en que otros quieren escuchar y, con suerte, alentar o promover la acción. Creo que todos tienen el derecho a una oportunidad. Y bueno, estoy intentando arreglar el micrófono. Soy Mumilak Kakak. Soy una mujer Inuk, originalmente de Baker Lake, Nunavut, Canadá. Los Inuit son uno de los 3 grupos indígenas reconocidos a nivel federal en Canadá. Cuando uso la palabra Inuk, me refiero a una persona, en cuanto la palabra Inuit se utiliza para hablar de 2 personas o más. Mi padre Jimmy es de Qikiqtarjuaq, Nunavut. Mi madre Pia es de Scarborough, Ontario. Ambos son canadienses. Ambos nacieron aquí, los 2 son profesores y son mi más grande apoyo y me alentaron en todos los aspectos positivos de mi vida. Y siempre me han apoyado en los momentos difíciles o negativos. Mi hermano Lars trabaja a tiempo completo como cazador. Forma parte del consejo del pueblo local y está muy
involucrado en nuestra ciudad natal. Estoy muy, pero muy orgullosa de mi hermano. Me mostró durante toda su vida que los hombres inuit pueden curarse, pueden sanar, mejor dicho, pueden crecer y contribuir no solo con la comunidad, sino con ellos mismos. Las tierras de los inuit representan una pequeña parte de la población de Canadá, pero nuestras regiones cubren más de un quinto de la tierra canadiense y un tercio de sus costas. Los inuit sienten un sentido de obligación de moverse con los animales y adaptar el entorno tal como se hace desde hace milenios, muchos milenios. La base de las creencias surge de las relaciones con los animales, el medio ambiente y entre nosotros. Los conceptos como el dinero y tener noción del tiempo no se introdujeron hasta comienzos de la década de 1990 y en algunos lugares del norte aún más tarde. La moneda estaba para los alimentos, se daba para nosotros en el alimento y en las vestimentas, y las riquezas se encontraban en nosotros mismos y el tiempo se calculaba en temporadas. Canadá es un país enorme con diferentes historias para los diferentes grupos indígenas e incluso historias distintas dentro de los grupos similares. Hay algunas cosas que eran y todavía lo son para los inuitas, incluido la organización de las personas en cientos y tener grupos grandes de personas en un momento en el mismo lugar. Hay muchos servicios, recursos e información que simplemente no se encuentra en el norte de Canadá o en Inuit. Nos dejaron atrás en décadas de muchas maneras, porque el sistema de salud de Nunavut era lo que era. Nací en Ontario. Las mujeres debían abandonar su región un mes por lo menos cuando estaban embarazadas para ir a Manitoba debido a la falta de servicios de salud en el territorio. No era una opción, simplemente no se podía ni se puede dar a luz a un niño en mi región. Obviamente que a veces, en ocasiones raras, había nacimientos prematuros, pero a las mujeres se les hace irse de sus comunidades locales para evitar este tipo de situaciones. Pueden imaginarse los miles de millones que esto cuesta. Quiero que también traten de imaginarse cómo uno se convierte, por ejemplo, en madre por primera vez y que haya que estar a la distancia de 2 vuelos sin nadie de la familia ni amigos, intentando entender nuevos sistemas de salud y servicios en una ciudad que tiene por lo menos 20 veces el tamaño de su ciudad natal, por lo menos 20 veces más grande que la ciudad natal. Las luchas de Nunavut con servicios de salud básicos y los recursos son una realidad. Y las realidades del norte y del sur en este país son sumamente diferentes. Cuando hablamos de Canadá, yo diría que muy a menudo nos referimos a las grandes poblaciones que están más cerca de la frontera con Estados Unidos. Durante mi crianza siempre sentí que algo estaba mal, algo no estaba bien y sabía que lo que sucedía alrededor de mí no era normal. Además de estar muy consciente del suicidio desde una temprana edad, muchos de mis pares y quienes nos rodeaban experimentaban violencias, abusos y pobreza. No me di cuenta hasta en los últimos años, y tengo 28 años, y no me di cuenta cuántas comunidades están azotadas con abuso sexual infantil. Y esto surge de lo que todos denominamos los pensionados o escuelas residenciales. Algunos inuit también los denominan escuelas federales, escuelas pupilas o escuelas de día. La historia del norte de Canadá es única, muchas veces se esconde y tiene aspectos muy oscuros. Cuando nos referimos a la historia canadiense, tenemos brechas importantes y normalmente se nos cuenta la historia de quienes han estado en control o quienes tienen el poder. Espero que en este breve tiempo con ustedes pueda transmitirles lo que estoy diciendo. Primero, debemos empezar con un poco de educación sobre la historia de Canadá y su relación con los inuit.
La historia del norte y de los inuit se remonta a decenas de miles de años. Hay mitos y leyendas de inuit que comparten similitudes en el mundo. Por ejemplo, en Alaska y Groenlandia hay invenciones como el kayak e incluso juegos basándose en el mamut, el elefante peludo que los inuit siempre han conocido. Nuestra historia siempre ha estado presente. Nuestra historia oral es rica, profunda y tiene recuerdos antiguos. Cuando hablamos de la historia inuit y su relación con el Canadá, o mejor dicho, la institución canadiense, alguien se rió y les agradezco. Hablamos de una relación corta, rara y mal guiada que ha dejado a los inuit entre una roca y un lugar duro. Mientras hablo, recuerden que hablo de la alteración de una vida completamente diferente. Los inuit ya tenían sistemas de gobernanzas, de educación y de justicia. Ya contaban con sistemas para reglamentar lo que nosotros llamábamos la vida, que estaba allí, como ya dije, desde hacía milenios. Al forzarnos en sistemas como la institución federal, el sistema de educación o la policía montada de Canadá, los inuit simplemente fueron pasados de un sistema al otro sin ningún reconocimiento ni con la capacidad de entender lo que estaba sucediendo. Habíamos sido profesores, científicos, médicos, maestros, arquitectos, inventores, y también habíamos sido ingeniosos desde siempre, sin tácticas duras como las que se usaron en el colonialismo. Podríamos haber conservado una gran parte de nuestro sistema de creencias, las formas de ver y de saber y de ser que perdimos en el intento de asimilación de parte de Canadá. El poder actual es quien tiene la sabiduría, el conocimiento, la comprensión y quien controla el discurso. Todos sabemos que ha habido diferentes asimilaciones en el mundo. Algunas han sido más abiertas en cuanto a su dureza. Necesitamos más espacio para deliberar o simplemente para presentar el panorama completo de una historia y cómo encaja en el momento presente. Gran parte de lo que empecé a aprender lo empecé cuando al principio de mis 20 años, tengo 28 años, no me enseñaron mi historia como muchos de los que crecimos en Canadá. De donde yo vengo, Nunavut se ha reconocido como un territorio desde el año en que nací, en 1993. Antes compartíamos un espacio con los territorios del noroeste, NWT en inglés, que cubría la mayor parte de lo que vemos en el norte de Canadá en un mapa actual. Las comunidades hasta ese momento estaban colocadas estratégicamente en el norte de Canadá para reclamar soberanía sobre los territorios y sobre lo que denominamos Canadá. La institución canadiense quería asegurarse de mantener la mayor cantidad de sus tierras y recursos como le fuera posible. Grise Fiord, localizado en la parte más al norte de Canadá, es la comunidad que, por no saber cómo decirlo, fue incorporado a los inuit por la institución canadiense. Los inuit de Nunavik, al norte de Quebec, se les prometió que iban a poder cazar, que iban a poder tener muchos recursos para sobrevivir todo el año y que podrían regresar a sus hogares después de un año, si así lo deseaban. Ninguna de estas promesas fueron reales ni se mantuvieron. Igualmente, otros acontecimientos se llevaron a cabo y comenzaban a perturbar nuestro modo de vida. A partir de un estilo de vida que seguía las fuentes de la alimentación, nosotros viajábamos con las rutas migratorias de los animales. A lo largo de miles de años de desarrollo, los inuit dominaron la forma de vivir y disfrutar del norte.
Algunos dicen que llevamos aquí unos 4,000 años, otros dicen que 10,000. Yo creo que hemos estado aquí tanto como los animales. Los Inuit aprendieron y trabajaron y aprendieron a funcionar con las rutas migratorias. Sabían leer el tiempo, el clima, desarrollaron habilidades para prosperar en algunas de las condiciones más duras del mundo mientras vivían ante los animales que también enfrentaban las mismas circunstancias. A medida que el cambio climático afecta nuestra vida, veremos cómo esto revela más de nuestra historia. En cuestión de unas pocas semanas, las instituciones canadienses establecieron muchas cosas para asegurarnos de que la vida de los Inuit fuera eliminada de su núcleo y sacudiera su sentido de identidad. Las instituciones contrataron a diferentes organizaciones como los Oblatos, como la Policía Montada de Canadá, para trabajar en las comunidades del norte, para proporcionar servicios de educación. Ya vieron mis manos. Educación y vigilancia policíaca. Como he mencionado anteriormente, los Inuit fueron a los internados en diferentes partes del país. La cantidad de impactos negativos comparada con los positivos es abrumadora. Los Inuit querían contribuir a la sociedad, evolucionar y aprender, pero no así. No así. Siempre hemos querido aprender, pero no así. Kirkatani, la Comisión de la Verdad, recoge las historias de los ancianos Inuit que han vivido experiencias de estos cambios rápidos que impactaron al norte. Se las recomiendo a todos. Entre esto encontraron muchos nuevos obstáculos en los que no tengo tiempo de profundizar hoy. Me quedan solo 6 minutos. Entre otras cosas, había matanzas de perros que cortaron la principal fuente de transportación de los Inuit durante los años 50 y 60. La tuberculosis que llegó al norte y se propagó como un incendio, obligando a los individuos a ir al sur para recibir tratamiento. Esta epidemia no debió haber llegado a los Inuit. Las instituciones canadienses habían desmantelado 2 hospitales en lo que ahora conocemos como Nunavut, poco después de que los Estados Unidos entregaran las instalaciones. También vimos la implementación de etiquetas de identificación en donde se nos asignaba un número para llevar la cuenta de los diferentes servicios prestados y la procedencia de las personas. A menudo escuchamos historias de maltrato y abuso. Nos preguntamos cuáles son los impactos holísticos. ¿Qué efectos tiene un hogar que no cría a sus hijos o no tiene a sus hijos durante periodos largos de tiempo? Eso es devastador. Es devastador no tener a los hijos que sean parte de nuestra vida. ¿Qué puede ocurrir cuando no se controla la dirección de nuestras interacciones día a día? ¿Qué cambios veremos de una generación a otra? La salud tiene historia y es importante observarla. Cada vez más aprendemos la importancia de la conectividad de todas las cosas en el cuerpo. También debemos preguntarnos por otros factores, impactos externos, cambios ambientales, cambios en la dieta y la historia general, que es muy importante. ¿Qué es lo que ha experimentado el cuerpo? ¿Qué ha experimentado la mamá de este niño? Porque todo está conectado. Los impactos de la historia pueden extenderse por décadas. Desde que me gradué de la secundaria en el 2011, he tenido varios puestos y trabajos. He asistido a varias instituciones postsecundarias, he sido asistente de un terapeuta dental, he trabajado con una organización de defensa de los Inuit en recursos humanos, he implementado iniciativas de prevención del suicidio a través del gobierno de Nunavut. He pasado cientos de horas entrenando a los jóvenes, ayudando a las bases de una fundación con un ganador del premio Juno y recientemente miembro del Parlamento canadiense para Nunavut. Solo por nombrar algunas cosas.
En agosto del 2019 me preguntaron si me interesaría presentarme como miembro del Parlamento. Tenía que tomar una decisión lo antes posible porque todavía tendría que ser investigada y aprobada como candidata por la sede del partido NDP en Ottawa. A los pocos días y a menos de unas semanas de las elecciones empecé a planificar una campaña que, sin importar el resultado, podría ser una buena experiencia. Yo nunca había pensado incursionar en la política. Puse manos a la obra, busqué nuevas maneras de hacer llegar los mensajes al mayor número de personas en el territorio, siempre considerando que el único medio de transporte de Nunavut es el avión y que puede costar decenas de miles de dólares viajar entre una comunidad y otra. Yo empecé con $0 y esto es lo mucho o poco que la gente confiaba en mí. Tuve mucha suerte de contar con un grupo de personas que no solo creyó en mí, sino que modificaron su vida para mostrar a Nunavut que las cosas se podían hacer de otra manera. Porque debíamos hablar de ciertas cosas de manera realista. En Nunavut vemos una gran cantidad de suicidios en nuestras comunidades pequeñas. En mi ciudad natal, de 2,000 habitantes, seguimos perdiendo gente cada año al suicidio. Las mujeres del norte sufren 3 veces más violencia que las del sur. La tasa de muertes a manos de la policía montada en Nunavut es 14 veces superior a la de Ontario. 7 de cada 10 niños van a la escuela con hambre. Un sentimiento de desesperanza y frustración que puede asolar a toda la comunidad cuando se pierde un miembro de la comunidad y no se cuenta con su presencia. Esto puede ser oscuridad y esto sucede repetidamente sin tiempo para ningún tipo de recuperación y esto puede ser muy confuso. Durante mi tiempo con un cargo electo aprendí más de lo imaginable, vi más de lo que esperaba y encontré oportunidades que quizá no se me hubieran presentado de otra manera. Nunavut estaba preparado para el cambio. Vio suficiente determinación en mí y me dio la oportunidad. Me volqué de lleno en mi puesto. Con todo mi corazón, con todo lo que yo era, pensando en maneras de mejorar o potenciar el trabajo que teníamos que hacer, trabajando horas agotadoras, asumiendo cosas que muchos miembros no suelen hacer todo lo posible. Yo entendía cosas que otros no. Enfrentarme a muchas barreras, ser accesible a los electores, saltar obstáculos en mis circunstancias de representar a la mayor circunscripción electoral con la menor población, con una historia única y circunstancias únicas. Nunca tuve la intención de involucrarme directamente en la política y solo lo vi como una oportunidad, como muchas otras cosas en la vida. Antes de que me pidieran que me presentara, no podía ni siquiera explicar cómo el primer ministro conseguía su puesto. No entendía que era miembro de un partido con más escaños y era algo que se elegía con anterioridad. Y sí, me puedo tardar un poquito más porque tengo que terminar. Porque tengo un par de páginas. Entonces, si no tiene ningún problema, yo puedo continuar con mi presentación. ¿Está bien? Bueno. Cuando me eligieron, al parecer todo lo que hacía funcionaba. Estaba dispuesta a trabajar y quería hacer todo lo posible para sacar a la luz en lo mejor posible nuestros problemas en el norte y hacerles entender en el sur. Pero las primeras semanas me la pasé hablando con los periodistas, pidiéndoles que dejaran de hablar de mi edad y que tratáramos los problemas reales. Los primeros meses los pasé aprendiendo las cosas sobre la marcha,
sistema en el que entré, qué era lo que podía o no podía hacer, qué era lo que se suponía o no que debía hacer. Y al principio era muy, muy confuso porque no sabía cuándo levantarse, cuándo sentarse, cuándo hablar, cuándo no. Era tan confuso a mí el mundo de la política al principio. Por ejemplo, sentarme en hacer cosas que yo hacía diariamente para estar sana mentalmente. Y que deberíamos... la muerte, que es mucho más alta y mucho más violenta para nosotros. Pero ¿cómo puede tener sentido todo esto? ¿No se supone que estas son nuestras tierras natales? En una vida en la que el suicidio era inaudito, ahora es una de las principales causas de muerte. Estamos fracasando estrepitosamente si la gente decide que la vida es tan devastadora que no vale la pena vivirla. Entre mi gente. He planteado preguntas difíciles e intentado comprender sistemas complejos desde que era adolescente. Al ser del norte hay que atender a los servicios, recursos, las normas y los conocimientos del sur. No hay tanta gente en el sur de Canadá y mucho menos en el mundo que conozca la realidad de la vida en el norte de Canadá. Deberíamos de ser tratados como parte de un país, como los primeros pueblos del mismo, y en lugar nos tratan como un elemento exótico. Como un tesoro raro canadiense. Como una criatura casi mística. Mi tatuaje no debería de ser anormal. La historia entre Canadá y los primeros pueblos de estas tierras es oscura, es fea y nos sigue engañando. En nuestra época de conectividad tenemos la capacidad de conectarnos y compartir como nunca lo hemos hecho antes. Tenemos formas de llegar y crear espacios de debate, pero sobre todo de acción. Acción. Tenemos acceso a la información al alcance de nuestras manos. Se han llevado acciones, hemos trabajado juntos para hacer un cambio y crear una diferencia. Hemos visto movimientos en las últimas décadas que han cambiado la política en el mundo para ser menos racistas y menos discriminadores. En tiempos en los que se necesita un cambio, es momento de recurrir a las instituciones. No se trata de uno. Se trata de las grandes corporaciones como McDonald's extrayendo recursos de nosotros. En tiempos en donde se necesita un cambio, es momento de recurrir a los cambios. Los órganos del gobierno están pensados para cuidar a las personas, no para ayudar a matarlas. Y lo están haciendo, no se están matando. ¿Dónde están quienes tienen el poder y la capacidad de cambiar? ¿Dónde están nuestros aliados no indígenas? Espero que se encuentren aquí con nosotros. La capacidad de aprender unos de otros, de crecer, de crear y de apoyarse mutuamente es profunda. Todos nos enfrentamos a las mismas cosas desde diferentes perspectivas, en diferentes circunstancias, con diferentes realidades. Pero lo que compartimos es común. El control y la manipulación de las personas a través de una narrativa, los niños o la fuerza. Todas nuestras historias tienen algunos puntos en común que incluyen una inclinación de la balanza del poder. Al crecer no tenía mucha esperanza. A menudo sigo sin tenerla.
La realidad es diferente cuando el progreso del cambio que se ve en el terreno es increíblemente lento y la gente se sigue suicidando a unas tasas impresionantes. Cuando crecía no veía ni de lejos la cantidad de representación inuit que veo ahora. Me preocupa que en este mundo que cada vez cambia más rápido, ¿cómo podemos no solo ponernos al día con la sociedad, sino equilibrar la reclamación de nuestra identidad? Si los dejo con una cosa que sea esta, que todos tenemos una experiencia con una historia que nos crea. Como seres humanos tenemos el poder de evolucionar, tenemos el poder de cambiar los patrones de pensamiento y el poder de aprender continuamente. Sigan aprendiendo. Hagan lo mejor posible. Sigan preguntando. Y luego pregunten más. Si me atrevo a pedir algo más, es que sigan educándose. Ya han dado ese paso simplemente al estar aquí participando. Edúquense sobre su propia historia, sobre la historia de Canadá y sigan ampliando su conocimiento. Ayúdennos a cuidar conmigo, aprendan conmigo, crezcamos juntos. Y si les queda tiempo, ayuden a hacer eco de los mensajes como este que traigo. La realidad para decenas de miles de personas no debería de ser la que es hoy en el 2022. Todos tenemos el poder de contribuir a la historia, a actuar de manera extraordinaria y de ser revolucionarios. El momento de acceder a una vida sana y de dar es ahora. Matna. Merci. Gracias. Y creo que me voy a quedar por aquí para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Wow. Hemos tenido unos ponentes impresionantes. A nuestros ponentes les vamos a pedir que se unan a nosotros. El poder de todos. Bueno, han escuchado a los ponentes y ahora es su oportunidad para hacer preguntas para que podamos tener un diálogo en torno a las cuestiones que se han tratado. Veo una pregunta que nos llega y nos preguntan si nos pueden dar un ejemplo concreto de cambios estructurales que se pueden llevar a cabo para abordar el racismo y la desigualdad. Cambios estructurales que se lleven a cabo. Ejemplos concretos. Voy a ir de imaginar lo que puede decir el futuro, que puede ser el futuro, y una vena pesimista. Porque la liberación, la libertad, estos movimientos han sido históricos. Las personas afro han hablado de libertad desde hace muchos miles de años. Pero el hecho de que yo estoy aquí en una conferencia mundial es una indicación de que esto sucede. Hay gente que ha estado antes que yo en el mundo. Y al mismo tiempo tengo esperanza. No cuando estamos hablando de las políticas raciales, que tomará mucho tiempo para desmantelar. La manera en la que, por ejemplo, se me trató aquí para llegar a Canadá fue horrible. No creo que los instrumentos que tenemos para la migración, para, no sé, tener estos pasaportes, visas, todo esto cimienta el racismo y tenemos que reconocerlo. Y se une a esta desigualdad en torno a la salud, a los accesos, a quién es humano, quién es no. Cuando los funcionarios de inmigración me preguntan de una manera muy agresiva qué es lo que va a hacer en Canadá, y yo les digo, pues
no les voy a decir lo que les quería decir, pero creo que estas desigualdades se construyen en torno a la construcción de una persona. Y esa es una cuestión política. Cuando desmantelemos entonces esta cuestión, que es lo que mi colega ha mencionado, será entonces que comencemos a descentralizar estas narrativas colonizadoras que nos van a llevar a esta riqueza postimperial. Y creo que deberíamos de estar intrigados o no con métricas y decir nos está yendo bien o no, pero debemos fascinarnos con la idea de que esta modernidad política que ha causado divisiones, no solo en África, sino en el mundo. Y mientras más tratemos de encontrar este equilibrio, vamos a ver estos ejemplos más concretos que nos van a llevar a imaginarnos a una equidad política para que los que antes estaban colonizados puedan ver más allá. Momilak, gracias. Agradezco la pregunta y el tiempo. Yo añadiría, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué más podemos ayudar como individuos, como personas que vienen de cualquier ámbito? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están experimentando estas situaciones? ¿Cómo nos convertimos en el mejor aliado? ¿Cómo nos convertimos en la persona que puede o que es capaz de entender, estar entre la espada y la pared, pero entender que ellos tampoco están en esta posición? Si yo estoy en una posición en donde hay racismo, discriminación, es más beneficioso para una persona blanca intervenir y no alguien de otro color o otra etnia, solo por la historia y las situaciones que pueden surgir de este tipo de interacciones. Es mejor que un blanco llegue a una situación y diga esto no está bien, que para alguien afro o de otra etnia que se pongan en esa misma situación y digan esto no está bien. Lo que yo añadiría es qué podemos hacer, cómo podemos ayudar como personas que no estamos experimentando este tipo de situaciones directamente, es ponernos en sus zapatos y no entender. Yo no quiero entender con lo que ellos están pasando. Esto está mal, eso no es humano, esto es raro. Nos queremos deshacer de esto, no lo queremos tener, no está bien tenerlo, hay que eliminarlo. Pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera más humana, que tenga sentido, para crear más actitudes positivas y menos problemas? Porque una vez que me ponga yo a pelear con alguien por esto o aquello, se está creando conflicto, no estamos creando paz, no estamos creando soluciones. Entonces, yo añadiría que cuando las personas están en una posición para entender o no, o cualquier excusa que se digan, poder ayudar de una manera. Y quizá eso es ponerse en una situación en donde nosotros, como minorías, como gente de diferentes etnias que no sea blanca, para nosotros eso es muy difícil y es peligroso. Creo que esa es como yo creo que podemos hacer aliados y apoyar a los demás. No es difícil, pero imagínense lo que es ser nosotros en el otro extremo de la balanza. Sandro, ¿ya escuchaste a tus colegas? ¿Alguna otra observación, comentario? Sí, quiero añadir una nota de optimismo. Si se me preguntara, y los insto a que piensen, ¿en qué momento histórico quisieran vivir? Mi respuesta general es probablemente me gustaría vivir en el mañana.
porque ya hemos hablado acerca de los retos que nos enfrentamos en el mundo. Yo creo que mis dos colegas lo han hecho de manera muy elocuente. Yo me esfuerzo en añadir un poco más a la conversación, pero el hecho de que estamos hablando para mí es muy positivo, de que surjan estas cuestiones. Y en el arco de la historia, en el sentido de que el mundo va más allá de estas, o se mueve o evoluciona después de estas atrocidades. Y no es una manera de justificar, es solo el hecho de que estamos con la esperanza de que podemos llegar a un mejor lugar, que no vamos a llegar mañana. Creo que vale la pena errar del lado del optimismo, y es importante tener esta conversación. Es importante que nosotros en el mundo aceptemos que se tienen que llevar a cabo estas conversaciones, y a partir de estas conversaciones que surjan soluciones. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas y las dos parecen que tienen que ver contigo, Momilak. Una es hablar de la importancia de aprender historia canadiense. ¿Sabes de algo que esté sucediendo, algo de lo que podemos hablar? Si hay algún proyecto o algo así. Y hablaste de gobernanza inuit. ¿Cuál es el mecanismo político que se prioriza en la práctica decolonial? Gracias a ambas preguntas en línea. Creo que ambos temas son muy amplios, y con todo respeto, no creo que se hacen las preguntas adecuadas. Para vivir es una cosa, interactuar es otra, pero me hacen preguntas que no tienen sentido a menos que entiendan ustedes. ¿Cómo esperan preguntar y entender como una persona que nunca, y lo supongo aquí, quizá estoy fuera de toda realidad, pero una persona que no ha vivido ahí, que no planea vivir ahí, que nunca tiene la intención de irse a vivir ahí? ¿Cuál es el aspecto benéfico de que yo te diga cómo va a funcionar bien? Porque podría, pero ¿por qué estoy yo aquí decidiendo? ¿Por qué estoy aquí como una mujer Inuk de 28 años diciéndote cómo debería de funcionar lo que sea en el norte? Yo no hablo a nombre de todos los Inuit, yo no hablo a nombre del norte, yo no hablo a nombre de nadie que no sea yo y de las cosas que yo he visto. Y eso es lo que frustra y divide. La historia inuit, entre comillas, es la historia canadiense. Que no se la enseñe mi historia a la gente de mi propio país. Es muy irónico y muy confuso. Con mucho respeto no voy a responder la pregunta porque usted cuenta con la habilidad de responderla. No me corresponde a mí como ser humano estar aquí y decirle cómo creo que debería funcionar el mundo. Mi tarea es estar aquí y decir las cosas no están funcionando, deben corregirse y cambiarse. La gente debe tener acceso a habilidades de vida para poder vivir, pero no me corresponde estar aquí y decir qué es lo que hay que hacer y cambiar. No es mi responsabilidad decir cómo algo puede funcionar para decenas de miles de personas. No tengo por qué estar aquí y decir que en representación de los inuit necesitamos esto o aquello.
La capacidad de ser yo misma es solamente eso. Y es por lo que estoy luchando, perdón. Quiero que todos tengan acceso a lo que quieran para sentirse bien. Yo entiendo una historia del norte con una condición demográfica específica que vivió ciertas cosas a través del tiempo que influyeron como son, pero que me pidan a mí las soluciones es como pedirme que invente el problema, porque entiendo el colonialismo, porque comprendo lo que significa hacer que alguien se sienta inferior o superior por sus aspectos, ya sea que se parezcan o no a mí. Quieren que traiga las soluciones de racismo y discriminación de manera que afecte a todos en todas las provincias y todos los estados. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Estoy segura, que la persona que hizo la pregunta es una persona muy agradable y tiene las mejores intenciones, pero lo que quiero decir es que esto no tiene sentido y que dejen de preguntarme a mí cuáles son las soluciones con las que ustedes cuentan. Todos somos seres humanos y estamos aquí para sentirnos conectados, para formar parte de algo. Por lo tanto, empiecen a buscar esos vínculos humanos. Háganlos crecer, básense en ellos. No se trata de ver qué hacemos para los inuit, qué hacemos para los afrodescendientes, para los indígenas. No es así. Debemos ver qué hacemos para la humanidad, para que el resto de los seres humanos sientan que vale la pena vivir. La pregunta debe reestructurarse y también tiene implicaciones para hacer un trabajo posterior. Por supuesto, nosotros hemos hecho el trabajo difícil como minorías. Las instituciones y todos los que no debieron vivir en ningún tipo de discrepancia por su origen o lo que son. Usted sí que tuvo un viaje divertido para llegar aquí. Eso no debió pasar. Y supongo que no hubiera pasado si usted fuera de raza blanca. Exacto. Bueno, por eso digo que tenemos que cambiar todo el discurso para hablar de lo que está pasando. Para cambiar este discurso debe haber una interacción, un diálogo, una deliberación. No es uno contra el otro, sino es cómo nosotros como colectivo abordamos estos temas, ¿verdad? Adelante, sí puede hablar. La mayoría del tiempo estas preguntas pueden ser confusas. Algo que siempre pasó es que la gente colonizada nunca esperó que los blancos les dieran soluciones. En la historia de la esclavitud en esta parte del mundo, por ejemplo, las comunidades de esclavos asumieron el poder de redefinir el mundo que querían crear. No se quedaron esperando a que otros crearan ese mundo. Si vemos la historia de estas denominadas revoluciones del siglo XVIII, las revoluciones estadounidenses y francesa, que hablaron de libertad, igualdad y la búsqueda de la felicidad, ideas muy problemáticas, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es que en el medio de eso hubo una revolución en Haití en 1804. Y esto surgió de un mundo postimperialista que no fue definido por la experiencia de esclavitud. Y glorificamos estas dos ideas de Francia y Estados Unidos como si hubieran creado la modernidad. Y no vemos cuáles fueron las agitaciones o qué es lo que significa volver a vivir desde abajo. Este tema siempre puede frustrar. Volvemos a los mismos problemas una y otra vez, que es la supremacía blanca y que es el colonialismo. La única solución es simplemente abandonar la supremacía blanca. Es causar la muerte ontológica de la raza blanca para tener, del concepto de raza blanca para tener un nuevo mundo. El mundo colonial que se nos ha enseñado es la
causa de esto. Veo que hay una dinámica y me están diciendo que se nos acabó realmente el tiempo, pero han presentado temas que a lo largo del día, un día dedicado a la innovación, y los colegas les han presentado algunos de los temas sobre la mesa y los colegas dicen que ahora es momento de hacer nuestra labor y es lo que haremos durante el día, nuestra tarea. Les doy las gracias a los tres por compartir su tiempo con nosotros, por darles a los participantes algo sobre qué reflexionar y deliberar en las reuniones durante el día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sandro. Normalement, j'avais... Tenía algunos anuncios antes de dejarlo, Sil, pero creo que acabamos de vivir un momento especial. A las 12:40 nos veremos en la última subplenaria del día. Creo que cada uno tiene que tomarse el tiempo tranquilo antes de pasar a los temas técnicos. Volveremos a las 12:40 para realizar algunos anuncios. Gracias.